Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y hoy les traigo un tema que ha causado controversia en todo México. ¿Hay idiomas que son útiles e idiomas que no lo son? Vamos a ver qué está pasando y luego les voy a dar un poquito de mi opinión para que, reflexionemos un poco acerca de la utilidad que se le puede dar a los idiomas. ¿Qué significa que hay una controversia? Pues el gobierno de México, o más bien, los dos, tanto el gobierno de México como el gobierno de la Ciudad de México, que es uno de los 32 estados de la República Mexicana, informaron de una nueva iniciativa de algo que va a ocurrir en las escuelas de la Ciudad de México, que, causó todo un debate a nivel nacional. Les voy a decir rápidamente cuál es el cambio o qué se viene y luego les voy a leer un artículo de un periódico para que tengamos la información lo más completa posible. Y lo que pasa es que el gobierno de la Ciudad de México quiere ofrecer clases de náhuatl como clases optativas. Ya hemos hablado de lo que son las clases optativas. Son clases que no son obligatorias, pero que los estudiantes pueden elegir si quieren o si no quieren tomar. ¿Qué es el náhuatl? El náhuatl es una palabra complicada. El náhuatl es el idioma que hablaba o que se hablaba en el Imperio Mexica. Es decir, lo que muchas personas conocen como los aztecas, ellos hablaban náhuatl. Y dado que el Imperio Mexica era el imperio más grande en el territorio que hoy se considera México, el náhuatl ha tenido muchas repercusiones lingüísticas e históricas en lo que hoy se conoce como español mexicano. Tenemos muchísimas palabras a nivel mundial como aguacate, tomate, cacahuate, que vienen de ese idioma. Son préstamos que el español tomó de allí. Pero la cosa no se acaba aquí, sino que en México todavía existen muchos hablantes de náhuatl. Ok, no tantos como de español, pero otro dato sobre México es que México no tiene una lengua oficial. En México se hablan el español y creo que 68 lenguas indígenas más, y ninguna de ellas es oficial sobre las otras. Sin embargo, el náhuatl es el idioma que cuenta con más hablantes en todo el territorio mexicano. Entonces, y sobre todo en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es donde se encontraba Tenochtitlan, que fue la ciudad principal de este imperio mexica, o como muchos le conocen, azteca. Entonces, sí es una lengua que cada vez está muriendo más, es decir, hay menos y menos hablantes. Pero bueno, con este contexto, vayamos a leer la noticia. La siguiente noticia u artículo lo encontré en lajornada.com.mx. El título es: en 78 escuelas de la CDMX o Ciudad de México se impartirán clases de náhuatl.
Ahora, yo no les puedo decir si este es un periódico imparcial o no, la verdad. Toda la vida he escuchado que existe La Jornada, pero les mentiría si les digo que me informé para conocer el trasfondo de este periódico. Pero vamos a leerlo y lo descubriremos juntos, o tal vez no. Hay una foto de... no sé, es una persona importante en una escuela y dice: en el Día Internacional de la Lengua Materna, autoridades del gobierno capitalino resaltaron que en la Ciudad de México se hablan 55 idiomas indígenas, de los cuales el náhuatl es el que más hablantes tiene. Ese es un hecho que todos en México conocemos. El artículo fue escrito por Alejandro Cruz Flores y publicado el 22 de febrero del presente año a las 9 horas. Y dice así: los gobiernos de la Ciudad de México y Federal firmaron un acuerdo para que en 78 escuelas de educación básica públicas en la capital se impartan clases de náhuatl como parte de las acciones para preservar dicho idioma. En el Día Internacional de la Lengua Materna, la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina, subrayó que el propósito es que los alumnos conozcan la historia de los pueblos originarios, sus saberes y tradiciones. En la escuela secundaria Francisco Goitia García, ubicada en la alcaldía Xochimilco, destacó que este programa se aplicará en planteles localizados en las alcaldías con mayor número de pueblos originarios, como Milpa Alta. En ese acto, en el cual la mandataria dio su discurso en náhuatl y español, explicó que se trata de una materia optativa, por lo que la inscripción a dichos cursos será voluntaria en primarias y secundarias públicas. En la Ciudad de México se hablan 55 idiomas indígenas, de los cuales el náhuatl es el que más hablantes tiene. Y la idea es que con dichos cursos optativos se pueda tener una nueva generación con amplios conocimientos de dicha lengua. Hay un subtítulo que se llama Reforzar la identidad y dice así: la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ese es el nombre, Nelly Juárez Aduelo, manifestó que con la enseñanza del náhuatl en las escuelas se busca reforzar la identidad del lenguaje y con ello impulsar que no solo se hable en el hogar, sino en las comunidades y los espacios públicos. El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Llanes Rizo, hizo un exhorto a los alumnos a sentirse orgullosos de hablar náhuatl y no ocultarlo, pues es una lengua viva que se puede encontrar en nombres de calles, avenidas, pueblos y alcaldías como Xochimilco. Por otra parte, Brugada anunció diversas acciones en beneficio de la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria Francisco Goitia García, como trabajos de pintura, construcción de techumbre y nuevo mobiliario, además de proveerla de maestros de música e instrumentos. Lo que puedo ver tras haber leído este artículo es que simplemente informó. No expresó opinión ni nada, entonces se puede decir que es imparcial. Ahora, tras esta información,
Yo la verdad es que no descubrí o no me di cuenta de este acontecimiento de manera normal. Es decir, que yo no leí esta noticia como primera fuente. Yo me enteré de la conversación a través de otras redes sociales porque comencé a ver personas atacando la noticia. Antes de entrar en este punto, quiero comentar una situación que no sé si sea obvia o si ustedes conocen. Desconozco. El punto es que, a pesar de lo que dije anteriormente, de que en México no hay una lengua oficial y se supone que podemos utilizar cualquiera de la lista de lenguas indígenas, además del español, la realidad es otra. Las personas que no dominan el español son rechazados o rezagados de la sociedad. Es decir, que ellos no pueden acceder al mismo México que yo como hispanohablante puedo acceder. Obviamente esto es injusto, porque se supone que todas las lenguas son oficiales. Para muchas personas es difícil acceder a la educación, acceder a la salud, acceder a muchos servicios porque no son capaces de hablar en español. Y los prestadores de servicios, los educadores, el gobierno no sabe hablar sus lenguas indígenas. Pero bueno, hay muchos casos terribles donde han habido injusticias por esta realidad a las que no quiero hablar o no quiero adentrarme a ellas porque es bastante triste, pero también me hace enojar. Entonces, dejémoslo aquí. Como el artículo menciona, hay muchas familias y esto creo que para mis escuchas de Estados Unidos puede ser algo con lo que se sientan identificados. Y es que en México hay muchas familias indígenas que en la calle hablan español porque tienen que, pero en casa su lengua principal es una lengua indígena o un idioma. La verdad es que hay todavía... Si nosotros no estuviéramos aprendiendo español, tal vez usaría otra palabra en lugar de lengua, porque la palabra lengua tiene implicaciones que de nuevo no me voy a adentrar, pero pues sí. Hablan idiomas indígenas en casa y en público español. Ahora, la noticia a mí me pareció excelente. Es un plus, no un menos. Es un más, no un menos. Pero, ¿cómo me enteré yo de la noticia? Pues viendo a gente publicar que no se debería hacer eso. Lo que se debería hacer es enseñar inglés. Porque el inglés es una lengua útil. No como el náhuatl. El náhuatl no es útil. Ahora, no sé por qué las personas comenzaron a hacer esa comparación. Porque no sé desde cuándo, pero las clases de inglés obligatorias existen en México desde hace años, desde hace mucho tiempo. Todos los estudiantes tenemos que aprender inglés, queramos o no. Entonces yo no veo por qué preocuparse por perder el acceso a clases de inglés cuando nunca estuvo en peligro. Solamente se habló de agregar una optativa.
a la que si no queremos acceder, no accedemos y listo. Entonces, así inició el debate. También personas de otros estados comenzaron a hablar de que, pues, no me parece porque yo vengo de Coahuila. Vi un tweet. Alguien mencionó que viene de Sinaloa y que sus ancestros pertenecen a otra etnia indígena y que por qué nada más el náhuatl y chalala, chalala. Una expresión que usamos, no sé si en otros idiomas también, pero para decir bla, bla, bla. Pues bueno, y muchas personas en su publicación estaban de, sí, es que es injusto, que nos quieren imponer el náhuatl, no sé, un montón de cosas. La situación es que, como ya mencionamos, esto es solo en la Ciudad de México, el estado con, no sé si el mayor número, no sé, tengo una memoria de pez y si en el artículo lo dijo, yo ya lo olvidé, pero creo que es el lugar con más hablantes del náhuatl o algo así. Entonces tiene sentido. Dentro de los idiomas indígenas, el náhuatl es el más hablado, entonces tiene sentido que ese sea el idioma o el primer idioma optativo indígena que se imparta. ¿Por qué está existiendo esta polémica? En México, justo ahora estamos justo ahora, pero inició hace algunos años un cambio político, un cambio en el régimen político, el cual disgusta a muchos. Entonces, creo que eso es como común hoy en día y en otros países siempre ha sido así también. Bueno, aquí en México también, ¿para qué decir que no? Y es que si hay algo que el partido político contrario al tuyo dice, hay que atacarlo. Pero me parece muy tonto tener este tipo de pensamiento. Yo la verdad soy una persona apolítica. Yo no tengo un partido del que sea partidaria. Yo la verdad veo lo que hacen todos y digo, esto me agrada, esto no me agrada, pero no apoyo ciegamente ni ataco ciegamente a un partido. Sin embargo, esto no solo es como un ataque político, sino que escaló a ser un ataque, pues, contra la utilidad de un idioma. Muchas personas dicen que no vale la pena utilizar recursos públicos para la enseñanza del náhuatl cuando es un idioma que se está muriendo. Es un idioma que no se habla en muchos países. Es un idioma que no vale la pena, según ellos. Pero, ¿por qué tiene que valer la pena? Y eso, valer la pena para ellos significa que lo puedes utilizar para hacer dinero, literalmente. Porque, por ejemplo, si tú hablas inglés, puedes acceder a trabajar en el extranjero. Puedes trabajar, según ellos, en mejores posiciones. Pero yo creo que hoy en día saber inglés sí es una ventaja, pero tampoco es una determinante para nada. Porque, por ejemplo, trabajar en un call center es una de las peores pesadillas. Entonces, pues saber inglés tampoco te va a llevar a vivir en un paraíso ni nada parecido. Pero esto es lo que quieren hacer creer muchas de las personas. No debemos enseñar náhuatl porque lo que tenemos que aprender es inglés, francés, alemán, chino. Esas lenguas sí valen la pena. Hoy vi un reel de un creador de contenido que se llama Andrés Chávez. Ay, espero que sí sea su nombre.
Él es un lingüista, un traductor. Yo soy fan de él. De hecho, él tiene un podcast. No recuerdo su nombre, luego se los paso el dato. Pero él habla de fenómenos lingüísticos y él mismo dice, lo que están haciendo estas personas es clasificar a las lenguas por su utilidad. Y claro, el inglés es una lengua franca. Si yo sé inglés, puedo ir a diversas partes del mundo y probablemente voy a sobrevivir bastante bien porque puedo comunicarme. Es útil, sí, lo entiendo. Pero eso no es todo sobre una lengua. Hay muchísimas razones para aprender una lengua y no todas tienen que ver con la utilidad que le puedo dar. Algunas responden a razones más personales. Por ejemplo, él menciona que hablar italiano no es simplemente conocer la lengua. Tienes que conocer la cultura. Eso mismo digo yo siempre cuando me publicito como profesora de idiomas. Para mí la cultura es muy importante. Para mí la cultura es parte del por qué aprendo idiomas. Yo también he sido utilitarista y, por ejemplo, el italiano no lo he continuado aprendiendo porque me es menos útil, pero eso no quiere decir que yo no quiera seguir aprendiendo el italiano. Muchos chefs, por ejemplo, aprenden idiomas de las cocinas que ellos quieren aprender. Por ejemplo, volvamos con Italia. Si yo quiero ser un especialista en la comida italiana, no es necesario que yo sepa italiano. Quizás sí tendré que aprender algunas palabras como para ser más auténtico, pero no es necesario, yo puedo cocinar sin saber italiano. Y sin embargo, el saber italiano te abre las puertas a la cultura. La comida ya es parte de la cultura, pero si más allá de la comida conoces otras cosas, tu labor como chef va a ser mucho más completa. No solo vas a cocinar por cocinar, sino que vas a conocer a la gente que creó estos platillos. Vas a entenderlos, vas a comunicarte con ellos. Y eso es parte de la experiencia gastronómica. Entonces, ¿por qué decimos que algunos idiomas valen la pena porque podemos hacer dinero con ellos, mientras que los idiomas que nos acercan a culturas, simplemente por el hecho de crecer como personas, de sentirnos conectados con nuestros antepasados, de entender de dónde venimos? Y sí, tal vez yo no voy a hacer dinero con este conocimiento, pero ¿por qué es menos valioso? Por imaginaciones de algunas personas. Yo puedo aprender, por ejemplo, no sé, coreano, que es un idioma muy popular, de moda, pero si yo no quiero hacer nada con ese coreano, tal vez sabiendo coreano yo puedo ir a una empresa coreana y como yo hablo español y coreano me van a pagar bien, pero tal vez eso no es lo que yo quiero hacer. Tal vez yo solo quiero entender el K-pop bien. Y yo fácilmente puedo buscar una traducción de una canción, pero eso no es lo que yo quiero lograr. Yo quiero sentirme conectada con el K-pop, con la cultura, porque me interesa. Y eso es algo que los que aprendemos idiomas conocemos. Sí, es verdad. A veces tenemos que aprender idiomas por necesidad, pero eso no quita el hecho de que los idiomas no tienen que ser útiles para que valgan la pena. El náhuatl, a pesar de que no sea el único idioma mexicano, sí es bastante importante, al menos para entender la construcción de México como nación. México es una nación plural, tiene muchas
muchos tipos de personas, pero si hablamos del colectivo, ay, ¿cómo se llama? Es Jung habla de esto. El imaginario colectivo mexicano tiene muchísimo que ver con los mexicas. Yo, por ejemplo, no sé si yo estoy emparentada con los mexicas. Yo vengo del norte de México y no sé si yo provengo de ellos, pero aún así mi imaginario colectivo viene de ahí. Justo hace unos días celebramos el Día de la Bandera y la bandera habla de la historia de la fundación de Tenochtitlan, que fue el gran imperio mexica. Y sí, tal vez si yo pertenezco a otra etnia indígena, tal vez yo no tengo aprecio por los mexicas, pero si yo hablara náhuatl, si yo conociera este idioma, creo que yo me sentiría muy conectada con mi colectivo, no, con mi imaginario colectivo, perdón, y me haría sentir como muy orgullosa de ser mexicana. Entonces, a lo que quiero llegar es que me parece terrible que personas, solo por querer llevar la contraria al gobierno, estén encontrándole peros a esto. No hay idiomas útiles e inútiles. Cada persona encuentra razones para aprender o no aprender un idioma, y si las lenguas existen, hay que intentar que sobrevivan, porque una lengua es algo muy hermoso. Una lengua es un colectivo de cosas, como una cultura, un pueblo, un imaginario, una cosmogonía. Hay tantas cosas que hacen a un idioma que si los dejamos morir, vamos a dejar morir todo esto. Entonces, a mí me parece muy bien. Por ejemplo, si esto fuera algo obligatorio, tal vez tendría que pensar un poquito más en las consecuencias, pero esto es optativo. Y es algo que si yo quiero hago y si no quiero no. Entonces me parece una completa estupidez que sea un debate. ¿Qué hay que debatir? Nada. Simplemente quien quiera aprender náhuatl, que aprenda, y quien no, no. Si tú quieres aprender español, aprende, y si no quieres, no. Y ya, tan simple. Pero bueno, por el momento esto es todo. Espero que el tema les haya interesado. Tal vez no tuve tanto tiempo para expandirme, pero podemos seguir hablando al respecto en una nueva edición. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m. tiempo de la Ciudad de México en Spotify, YouTube y Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!